Hola a todos, soy Ima Artubo. Hoy te enseñaré la forma correcta de usar sustantivo y artículo en la gramática española. Hay dos tipos de artículo en español: el artículo definido y indefinido. En español, el artículo varía para coincidir con el género y la cantidad de sustantivo. El artículo definido incluye el, la, los y las. Y el artículo indefinido incluye un, una, unos y unas. El ejemplo de artículo definido es el plato, los platos, la cuchara, las cucharas. El ejemplo de artículo indefinido es un tenedor, unos tenedores, una taza, unas tazas. Eso es todo. Muchas gracias. Dios los bendiga.